Muy bien, chicos, se me logra escuchar, se logra visualizar el PPT, ¿cierto? ¿Todo bien? Muy bien. Listo, chicos. Vamos a comenzar entonces. A ver. Esta semana número 8 corresponde desarrollar el tema de coordinación química y el sistema inmune. De acuerdo a lo revisado en la primera clase, sabemos que nosotros, como cualquier ser vivo, tenemos esa habilidad de responder a estímulos externos e internos, ya que es una característica de todo ser vivo. En los animales pluricelulares, por ejemplo, hay una coordinación entre las diferentes partes de nuestro cuerpo, que se efectúa gracias a señales nerviosas, como también señales hormonales. Esta semana vamos a hablar de estas señales hormonales, orquestado, claro, por estas hormonas, estos mensajeros químicos. En la siguiente clase hablaremos del sistema nervioso. En cuanto a las plantas, ¿tú crees que presentará un sistema nervioso o un sistema endocrino? Recuerda que las plantas necesitan agua, necesitan minerales, CO2, entre otros, y necesitan hormonas, que van a ser mensajeros que actúan a pequeñas concentraciones y que logran el crecimiento armónico de una planta. Recuerda que en las plantas no existe sistema nervioso, no hay un sistema endocrino, pero sí hay una coordinación química orquestado por hormonas. Y claro, hay diferencias entre las hormonas vegetales y las hormonas animales. Las hormonas vegetales van a ser hormonas no específicas de órganos ni de acciones. Quiere decir que una hormona vegetal puede actuar sobre muchos órganos y ejercer múltiples acciones, a diferencia de una hormona animal que sí es específica. Quiere decir que hay una hormona que va a ser específica o va a ser reconocida por determinada célula objetivo, célula blanco o célula diana. Las hormonas animales van a ser producidas por glándulas. Claro, si yo te pregunto, ¿y qué glándula será esta? ¿Será una glándula exocrina o endocrina? Claro, tú rápidamente me vas a responder porque es algo que ya hemos revisado en la semana número 4. Estas glándulas van a ser las glándulas endocrinas, aquellas que vierten el producto directamente a la sangre y ese producto es la hormona. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre una hormona vegetal y una hormona animal. De manera muy general, recuerda que las hormonas van a ser moléculas reguladoras de procesos metabólicos y fisiológicos y basta que actúen en pequeñas cantidades. Muy bien. A continuación, mientras hacemos captura de pantalla, chicos, a continuación vamos a hablar de este primer grupo de hormonas. Vamos a hablar de las hormonas vegetales o también conocidas como fitohormonas. Recuerda nuevamente, estas fitohormonas van a ser compuestos químicos que regulan crecimiento, desarrollo y metabolismo en la planta. Como te dije, nuevamente repito, no son específicas de órganos ni de acciones y actúan sobre muchos órganos y ejercen múltiples acciones. Ahora, cuando una plantita germina, comienzan a actuar algunas sustancias hormonales que van a regular el crecimiento desde esa etapa temprana. Por ejemplo, un grupito de hormonas conocidas como las giberelinas van a ser las que
gobiernen diferentes aspectos de la germinación. Y ya cuando la planta comienza a surgir a la superficie, va a haber un crecimiento vertical. Entonces ahí entra a tallar las auxinas y también las citocininas que se encargan de la multiplicación celular y sobre todo de la ramificación de la planta. Conclusión, esas hormonas tienen que actuar de manera armonizada, actúan en concierto. Por lo tanto, decimos que es importante un balance hormonal para lograr una respuesta específica. Es así que conocemos diferentes tipos de fitohormona, pero vamos a agruparlo de la siguiente manera. Vamos a hablar a continuación de las hormonas que van a ser estimulantes o promotores del crecimiento, como son las auxinas, las gibberelinas y las citocininas. Y por otro lado, vamos a hablar de las hormonas inhibidoras, como es el ácido abscísico y el etileno. Muy bien, ¿estamos preparados? A continuación, vamos a hablar de las funciones de cada una de estas hormonas. Por favor, atento con la información que te voy a brindar. ¿Listo? Comenzamos. Comenzamos con las hormonas estimulantes o promotoras. Tenemos un grupo de hormonas promotoras llamadas auxinas. Las auxinas son un grupo de sustancias químicas donde el representante más conocido o más común es el ácido indolacético. Y lo tenemos por acá con sus siglas en inglés, el ácido indolacético. Muy bien. Ahora, ¿dónde se produce, dónde se sintetiza esta hormona? Se sintetiza en los extremos, ápices de tallos y de raíces, o sea, a nivel de los meristemos apicales. Muy bien. Ahora, ¿cuál es su función? Entre sus funciones tenemos estimular el crecimiento de la célula actuando a nivel de pared, estimula la división celular, también estimula lo que es la formación de etileno, la síntesis de ARN, la síntesis de proteína, produce respuestas fototrópicas del tallo, y tú sabes que una respuesta fototrópica es aquella, aquel crecimiento o aquella respuesta que da lugar al crecimiento en dirección a la luz. ¿Muy bien? Y una respuesta geotrópica es la que permite que la planta pueda ser enraizada o fija en el suelo. Muy bien, entonces estas hormonas tienen como función la de regular estas respuestas. También las auxinas estimulan la ramificación de las raíces y estimulan y regulan el desarrollo del fruto. Esas son las principales funciones de estas hormonas auxinas. Ahora tenemos un segundo grupo y estas son las gibberelinas. Las gibberelinas son sustancias activas de naturaleza química similar y la más conocida es el ácido gibberélico. ¿Dónde se sintetiza? Se sintetiza en los embriones, pero también en el tejido meristemático, al igual que las auxinas. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, entre las funciones tiene un efecto similar a los anteriores, a las auxinas, pero no es idéntica la función. Similar, pero no idéntica. O sea, para el crecimiento de la planta, esto es a nivel de alargamiento celular y del tallo, es necesario entonces la acción tanto de gibberelinas como de auxinas para el crecimiento de la planta. Aparte, la gibberelina estimula la síntesis de enzimas hidrolíticas, esto es a nivel de la semilla, para que luego se active la germinación. O sea, la germinación de una semilla se da porque se sintetiza enzimas hidrolíticas que promueve
la activación de la germinación en una semilla. Muy bien. Finalmente tenemos otro grupo de hormonas promotoras, como es la citocinina. Ya se sabe que desde el año 1913 se descubre un compuesto en aquel momento desconocido que estaba presente en tejidos vasculares y que notaron que estimulaba la división celular que causa la formación del cambium, ¿no? Además, era el responsable, esta sustancia aislada, de la cicatrización de las heridas en tubérculos que habían sido cortados. O sea, muy probablemente se haya logrado descubrir estas citocininas que se encuentran en gran cantidad en tejidos de división activa, ¿no? ¿Cuáles son sus principales funciones? La división celular, como yo te dije, en presencia de auxinas, siempre es en compañía de otras hormonas, pero sobre todo, algo muy importante y que puede ser pregunta de examen, es que las citocininas previenen lo que es la senescencia, ¿ya? Previenen la senescencia, que es el envejecimiento celular. Por lo tanto, evita la citocinina que se formen enzimas degradativas. Muy bien. Listo, chicos. Captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, conociendo la existencia de las auxinas que hacen crecer a la planta por agrandamiento de celular y la presencia de citocininas que favorecen la división, tendríamos la posibilidad de que haya un crecimiento ilimitado, ¿no? De la planta. Pero tú sabes que esto no se da, no sucede, porque la planta también contiene hormonas inhibidoras, sustancias que actúan cuando las condiciones ambientales o en general condiciones dejen de ser favorables para el crecimiento de la planta. Entonces, tenemos aquí a continuación algunos ejemplos de hormonas inhibidoras, como es el ácido abscísico. Acá te voy a colocar las siglas, o sea, es el ABA o ácido abscísico. Es una hormona inhibidora del crecimiento. Su principal acción es la de inhibir la acción de la giberelina, estimulando letargo, estimulando senescencia. Y su efecto se manifiesta en la caída de las hojas y frutos. Claro, esto es porque se forma una capa de escisión que promueve la abscisión. Ahora, también es agente de cierre de estomas. Recuerda que los estomas eran unas estructuras que no solo permitían el intercambio de gases, también permitía lo que era la transpiración. Entonces, el ácido abscísico es agente del cierre de estomas cuando hay sequía. Y tú sabes que cuando hay sequía, hay falta de agua y tú crees que la planta se puede dar el lujo de transpirar o de perder agua por los estomas. No, ¿verdad? Entonces, ante épocas de sequía, va a ser agente de cierre de estomas al nivel de las hojas. Muy bien. Finalmente, tenemos acá otra hormona inhibidora, es el etileno. El etileno es una hormona gaseosa que se forma en los tejidos de las espermatofitas. Es así que su principal efecto es estimular maduración de los frutos, ¿no? Por ejemplo, has visto acá, tienes una banana, un plátano, que está madurando, está bastante maduro, y estos frutos van a comenzar a liberar etileno, porque recuerda que el etileno es una hormona que acelera la maduración de los frutos, y esta
hormona en forma gaseosa puede a su vez inducir la maduración de los frutos que están cercanos a él, ¿no? Es por eso que estás viendo por acá que a medida que va madurando, libera etileno y este etileno va propiciando la maduración de los frutos aledaños a esta banana madura. Entonces, resumo esta parte. El etileno es considerado como la hormona de la maduración y sabemos que en pequeñas cantidades es capaz de provocar la reducción del periodo de conservación de los frutos al estimular la maduración o provocar las alteraciones fisiológicas durante la conservación y transporte. Y claro, tú dirás, profesora, ahora ya entiendo mi casera. Cada vez que iba a comprar fruta, de repente, no sé, mango, yo tocaba el mango, veía si estaba adecuado para comer, si olía bien. Entonces, esa manipulación, aunque no creas, induce a la maduración del fruto. Y el hecho que madure ese fruto libera el etileno, ¿no? Y ese etileno a su vez podría inducir la maduración de cualquier fruta aledaña. Además, el etileno de promover esta senescencia acelerada también es el responsable del amarillamiento en algunos frutos inmaduros, también es el responsable de las manchas foliares y también es responsable del pardeamiento en la pulpa. ¿Listo? Esas son las funciones principales del etileno. Muy bien. Muy bien, chicos, hacemos captura de pantalla mientras te voy indicando en este esquema, ¿no? Te muestra la participación de las diferentes hormonas vegetales o fitohormonas, recordando que son las giberelinas, son las hormonas que van a dar lugar a la germinación de una planta. Una vez que la planta germina, entra a tallar las auxinas, junto con las giberelinas y junto con las citocininas, tienen que ver con el desarrollo de la planta. En el caso de las auxinas, tiene que ver con un crecimiento, pero a nivel de pared. En el caso de la giberelina, tiene que ver con un alargamiento de las células, ¿no? Y también recuerda que la citocinina también promueve la división celular siempre en presencia de auxinas. Muy bien, recuerda que la auxina está relacionada con la ramificación, ¿no? De las raíces y las giberelinas tienen que ver justamente con la floración. Finalmente, la citocinina, recuerda que evita la degradación, o mejor dicho, evita la formación de enzimas degradativas, o sea, evita la senescencia, ¿no? Y entonces estás viendo acá en este esquema cómo van participando estas hormonas. Pero mejor detalle lo tenemos en la siguiente diapositiva, donde te muestra la participación de estas hormonas en las diferentes etapas del desarrollo de una planta. ¿No? Entonces lo tenemos por acá. Ahí está. Tenemos aquí como la giberelina, esta hormona que te indicaba que se encargaba de activar la germinación debido a que se sintetizaba enzimas hidrolíticas a nivel de la semilla. Luego, la giberelina, la auxina y la citoquinina van a ser responsables del crecimiento de una planta, ¿no? Principalmente son las giberelinas las que estimulan lo que es la floración. Las auxinas tienen que ver con regular el desarrollo del fruto, ¿no? Y la citoquinina, ¿no? Siempre trabaja junto con las auxinas en la división celular. Finalmente, el etileno comienza a aparecer, ¿no? Recuerda que es producto secundario del metabolismo de los frutos, es responsable de la maduración de los frutos y también está relacionado, involucrado en el proceso de abscisión.
que lo voy a mencionar en un rato. Finalmente, el ácido abscísico también es una hormona muy importante en el desarrollo de la planta y esta realmente está involucrada en lo que es la caída de hojas y frutos y también está relacionado con la dormancia de las semillas. Muy bien, entonces por favor hacemos captura de pantalla mientras voy acabando este último tema que se refiere a la abscisión de una hoja. ¿Cómo es que se da la abscisión o caída de una hoja? En la fase de mantenimiento de la hoja estás viendo la participación de la leucina. Recuerda que la leucina es una hormona muy importante con respecto al crecimiento de la célula, con respecto a la división. Entonces, la leucina previene la producción de enzimas digestivas en la zona de abscisión. Hay un mantenimiento de la hoja. Pero luego aparece el etileno y va a reducir el transporte de auxina y por lo tanto, como no llega la leucina, se promueve la senescencia y por lo tanto se va formando una capita que poco a poco va a dejar de que pase nutrientes, va a crear como un aislamiento de la hoja y ocurre esta capa de separación, aparece esta capa de separación y por ende la hoja se amarillea y cae. ¿No? De esta manera se da la caída de las hojas. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí me imagino o espero que todo esté claro. Vuelvo a recalcar, chicos, cualquier duda, consulta, algo que no te haya quedado claro, por favor, indícamelo a través del chat que yo estoy atenta. ¿Ya? Si todo está claro, voy a pasar a la siguiente parte de la clase. Sí, es lo mismo. Citoquinina, citocinina es lo mismo. Sí, no te preocupes. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya hemos hablado, ¿no? De las hormonas vegetales. Recuerda nuevamente, son no específicas y como has visto, son producidas por células. Pero, ¿qué pasa con las hormonas animales? Las hormonas animales, recuerda que cuando hablamos de la coordinación química en animales, el sistema endocrino es el que está a cargo, el cual se va a encargar pues de regular las funciones del organismo, como por ejemplo es el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, la conducta, etcétera. Es así que, ¿qué mejor ejemplo es desarrollar el día de hoy lo que es un sistema endocrino humano? Y recuerda que el sistema endocrino y el sistema nervioso siempre van a estar interactuando de manera dinámica con la finalidad de mantener un equilibrio en el medio interno. Recuerda que el hipotálamo, esta estructura del sistema nervioso, se encuentra en la base del cerebro y es el hipotálamo el que detecta el nivel de hormonas en la sangre. Por lo tanto, su centro de control, ¿no? Si bien es el hipotálamo, recuerda que el hipotálamo controla a su vez las funciones de la glándula maestra. Esta glándula maestra es también conocida como pituitaria. Por lo tanto, decimos el hipotálamo. Al controlar a la pituitaria, recuerda que el hipotálamo es una estructura del sistema nervioso y decimos entonces que el hipotálamo es un puente entre sistema nervioso y sistema endocrino. Entonces, la principal glándula de control del hipotálamo viene a ser la hipófisis o también conocida como pituitaria o glándula maestra. Como bien ya hemos revisado clases anteriores, ¿dónde se producen las hormonas? Se producen en glándulas endocrinas. Son las glándulas endocrinas las encargadas de sintetizar estos mensajeros químicos, los cuales van a ser secretados por el cuerpo y repartidos a los órganos diana.
a través del sistema circulatorio. Claro que sí. Esto es un repaso nada más, porque en la semana número 1 te dije, ¿no? Las glándulas pueden ser exocrinas y endocrinas. Las endocrinas, el producto va directo al torrente sanguíneo, porque una glándula endocrina no tiene conducto excretor, como si lo tienen las glándulas exocrinas, como son las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, que tienen conducto excretor y el producto es liberado, ¿sí o no? En cambio, en una glándula endocrina, la hormona es llevada a la sangre, desemboca en el torrente sanguíneo. Y tú ya sabes que con respecto al sistema circulatorio, nuestro cuerpo está ricamente vascularizado y vasos sanguíneos que recorren cada rincón del organismo. Y por lo tanto, por allí estarían viajando las hormonas. En el caso de la imagen, te pone de manera representativa que esta hormona tiene una forma, mira, triangular y tiene que buscar en su recorrido, tiene que buscar la célula que presente su receptor. Debe ser un receptor que sea compatible molecularmente con esta hormona, o sea, que hagan match tipo llave cerradura, por decirlo así, tiene que haber un match, una complementariedad molecular, un reconocimiento. Esta célula que tiene el receptor adecuado, específico para la hormona, se llama célula diana o célula blanco o célula objetivo, ¿no? En cambio, hay otras células que tienen otros receptores y que no son complementarios con la hormona. Decimos que son las células no dianas, ¿no? Esas células no son el objetivo para esta hormona. Muy bien, entonces todo depende de los receptores. ¿Listo? Muy bien, chicos. Hacemos captura, pasamos a la siguiente. Muy bien. Ahora, ¿de qué depende el mecanismo de acción de la hormona? Depende de la naturaleza química de la hormona. ¿De qué naturaleza será una hormona? ¿Será carbohidratos? ¿Será proteína? ¿Será lípido? ¿Será ácido nucleico? ¿Cuál será la naturaleza química de una hormona? Pues tenemos acá diferentes tipos. Las hormonas pueden ser aminas o pueden ser de naturaleza oligopéptido, puede ser proteína o puede ser esteroidea. Y voy a anotar a continuación. Recuerda que no son las únicas hormonas, son algunos ejemplos que te coloco aquí porque puede ser pregunta de examen. Entonces, anota por favor, dentro de las aminas, que son derivados de aminoácidos, tenemos a la adrenalina. A ver, acá. Adrenalina. Tenemos a la noradrenalina. Y tenemos a la tiroxina. ¿Bien? Luego, en el grupo de oligopéptidos, tenemos a la oxitocina, tenemos a la antidiurética, tenemos al glucagón como ejemplos de hormonas oligopéptidas. Luego, a nivel de proteínas, tenemos a la prolactina, tenemos a la hormona folículo estimulante, tenemos a la hormona luteinizante, a la hormona estimulante de la tiroides, a la hormona adrenocorticotrópica, la hormona del crecimiento, la timosina, tenemos a la insulina, entre otros. Y luego
Entre las hormonas de naturaleza esteroidea, que son los derivados del colesterol, tenemos a los estrógenos, tenemos a la progesterona, tenemos a la testosterona, tenemos a la cortisona o cortisol y la aldosterona. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos son ejemplos para cada tipo de hormona. Ahora, solo para que quede claro, recuerda que las aminas son hormonas bastante pequeñas, ya que son derivados de aminoácidos. Y recordarás que una proteína, esta molécula, está constituida por varias unidades de aminoácido. Y tú sabes que hay niveles de organización en la proteína. De repente lo has escuchado, ¿no? Primario, secundario, terciario. Son varios niveles. Y eso depende mucho de los tipos de enlace que se presenten. ¿Ok? Entonces, decimos que una amina es derivado de un aminoácido y un oligopéptido es una molécula que está constituido por algunos aminoácidos. Por esta razón, chicos, yo voy a decir que todos estos tres, a ver, un cuadrito mejor, que estos tres que estoy señalando van a presentar básicamente una naturaleza proteica. ¿Listo? En cambio, el que se encuentra abajo, y si has estado repasando tus apuntes, tú sabes que esteroide es un tipo de lípido, una clasificación de lípido. Son derivados del colesterol. Entonces, las hormonas sexuales, como es el estrógeno, progesterona, testosterona, las hormonas sexuales son lípidos, son esteroides, al igual que el cortisol y la aldosterona. Por lo tanto, decimos que estas hormonas son de naturaleza lipídica. ¿Listo? Muy bien, chicos. Por favor, hacemos captura para pasar a la siguiente. Muy bien. ¿Listo? Entonces, depende mucho de la naturaleza química de la hormona para poder predecir cuál será el mecanismo de acción de la hormona animal. ¿Cómo así, profesora? O sea, depende mucho si la hormona es de naturaleza proteica o si la hormona es de naturaleza lipídica. Dependiendo de la naturaleza, difiere el mecanismo de acción hormonal. ¿Cómo, profesora? De la siguiente manera. Observa a continuación. Cuando una hormona es de naturaleza proteica, y como lo estamos viendo por acá, cuando una hormona es de naturaleza proteica, tenemos aquí la hormona, ahí está la hormona proteica, su receptor, que como notarás es un receptor que se encuentra en la superficie celular, en la membrana celular, se encuentra en la superficie de la membrana plasmática. Entonces, cuando se une la hormona con el receptor porque hicieron match, este complejo hormona-receptor unido desencadena señales internas. Y una de esas señales es la formación de este segundo mensajero llamado AMP cíclico. Este es un segundo mensajero llamado AMP cíclico.
Y es el AMP cíclico quien va dentro del núcleo y modula al ADN para que se dé la síntesis de ARN. Y una vez que se ha sintetizado ARN en el citoplasma con ayuda de ribosomas, se da lugar a la síntesis de proteínas. ¿Listo? Entonces, ese es el resultado de hormonas de naturaleza proteica. Profesora, ¿qué pasaría si es de naturaleza lipídica? Si es naturaleza lipídica o esteroidea, decimos que tenemos por acá la hormona, pero luego no veo el receptor, porque el receptor es aquí, está dentro. El receptor de una hormona esteroidea es un receptor intracelular, está dentro de las células. Y obviamente, como te dije, siempre debe haber un reconocimiento molecular. Y este complejo hormona-receptor va dentro del núcleo, modula el ADN para que sintetiza ARN mensajero y afuera en el citoplasma con la presencia de ribosomas es que se da la síntesis de proteínas. ¿No? La síntesis de proteínas. Entonces, ¿es diferente los mecanismos de acción? Sí, pero ambos buscan lo mismo. Ambos buscan llegar a una síntesis de proteínas. Es lo que busca ambos mecanismos. Y claro está, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se da esta modulación del ADN, se activan ciertos genes y cuando se activan los genes se sintetizan proteínas que van a ser específicas, que pueden ser enzimas, para modificar alguna función celular. Entonces, el mecanismo de acción busca esto, activar genes y luego sintetizar proteínas. Pero el mecanismo difiere dependiendo de la naturaleza química de la hormona. Puede ser proteína o puede ser lipídica o esteroidea. Recuerda que en la naturaleza proteica, la hormona encuentra a su receptor en la superficie. En cambio, en una esteroidea, la hormona encuentra su receptor dentro de la célula. Y esto es, como es una hormona lipídica y la membrana plasmática es bicapa lipídica, es de la misma naturaleza. Por lo tanto, como es un lípido, puede atravesar sin ningún problema la membrana lipídica de la célula. Por eso que el receptor se encuentra acá adentro, esperando por esta hormona esteroidea. Muy bien, chicos, hacemos captura de pantalla. Muy bien. Entonces, teniendo claro lo que es la naturaleza química de la hormona y el mecanismo de acción hormonal, ahora sí, chicos, vámonos a hablar de las glándulas que van a producir hormonas. Estas son las glándulas endocrinas y forman parte del sistema endocrino. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de esta glándula maestra, la glándula pituitaria. Esta glándula pituitaria o glándula maestra se encuentra por aquí, mira, por debajo del hipotálamo, por acá se encuentra la hipófisis o pituitaria, pesa aproximadamente entre 0.5 a 0.8 gramos y se localiza en la silla turca del esfenoides en la base del encéfalo. Ahora, esta glándula pituitaria, como estás viendo en el esquema, presentan dos componentes. Uno conocido como la adenopófisis. Basta. Este lóbulo anterior se conoce como la adenopófisis. Lo voy a poner por acá. Adenopófisis.
¿Listo? Y este lóbulo anterior va a producir, lo voy a poner por acá, va a producir hormonas. Exactamente son 6 hormonas. Por otro lado, tenemos por aquí el lóbulo posterior llamado neurohipófisis. ¿Listo? Entonces son 2 lóbulos, uno anterior y otro posterior. El primero, el anterior, está produciendo 6 hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas a continuación? Voy a mencionar a continuación estas 6 hormonas. Tenemos por aquí la hormona del crecimiento. Obviamente, esta hormona estimula lo que es el crecimiento a nivel de huesos y a nivel de músculos, ¿no? Controlando lo que es la síntesis de proteínas. Esta es la hormona del crecimiento. Luego tenemos a la hormona estimulante de la tiroides, que está por acá, ¿no? Y te voy a poner sus siglas en inglés. Y eso para que luego lo compares con la información que te brindé en diapositivas anteriores, ¿no? Entonces tenemos acá la hormona estimulante de la tiroides. Luego tenemos, la hormona estimulante de la tiroides, como su nombre lo indica, estimula la producción de tiroxina por la glándula tiroides. Luego tenemos por aquí la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Y acá están las siglas. En azul, vamos a poner azulito. Luego tenemos la folícula estimulante y la luteinizante. No te dije la función de la adrenocorticotrópica, ¿cierto? Entonces, vuelvo a repetir, para quienes no han anotado, la hormona del crecimiento va a promover el crecimiento a nivel de huesos y a nivel de músculos. La hormona estimulante de la tiroides, y acá están las siglas en inglés, estimula la producción de tiroxina por la tiroides. La hormona adrenocorticotrópica estimula la producción de hormonas a nivel de la corteza adrenal. Recuerda que la glándula suprarrenal es una glándula que está por encima de los riñones. Y esta glándula tiene 2 zonas, una zona externa, que es la corteza, y una zona interna, que es la médula. Entonces, esta adrenocorticotrópica va a estimular a la zona de la corteza, a esta zona, a esta zona, a esta zona, que es la zona de la corteza de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, para que pueda producir hormonas. Y bueno, luego tenemos la hormona folículo estimulante, que acá te voy a colocar sus siglas, aunque también está en la imagen, la folícula estimulante, y tenemos también la luteinizante. En cuanto a la folícula estimulante, anota, chicos, no tengo espacio ahí, pero puedes ir anotando que la folícula estimulante en las mujeres estimula el desarrollo de folículos ováricos. Y en los varones estimula la producción de espermatozoides. En cambio, la hormona luteinizante en las mujeres determina la ovulación y determina la producción de progesterona. En los varones, la luteinizante promueve la producción de testosterona. Muy bien. ¿Listo? Y para ir terminando esta parte nada más, en breve te contesto la duda que tienes en el chat, un momento. Entonces, la prolactina es
otra hormona producida por la adenohipófisis y la prolactina estimula la producción de leche en la etapa final de la gestación. Y te voy a colocar por aquí las siglas de la prolactina. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si haces el conteo, son 6 las hormonas producidas por la adenohipófisis. Profesor, la adenohipófisis, ¿cuántas hormonas produce? No produce, pues ella solamente se encarga de almacenar, no produce, almacena. Almacena estas dos hormonas, que son la hormona antidiurética y la oxitocina. ¿Listo? A ver, con respecto a la antidiurética es una hormona que estimula la reabsorción de agua por los túbulos renales. Entonces, específicamente decimos que actúa a nivel de túbulo contorneado distal y a nivel de túbulo colector. Entonces, a ese nivel reabsorbe agua y por lo tanto, al reabsorber agua, garantiza la reducción del volumen de orina. Hay una orina más concentrada, entonces, porque se va a absorber o reabsorber agua. Por otro lado, la oxitocina va a ser una hormona que va a inducir al parto. O sea, puede inducir o controlar la contracción del útero o puede también actuar sobre los galactóforos. Y te lo voy a poner por acá. Galactóforos. ¿No? Vuelvo a repetir. La oxitocina es una hormona que induce el parto. Sea o estimula la contracción a nivel del útero, que está acá, o también se sabe que la oxitocina estimula la expulsión de la leche a través de las mamas. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Recuerda que la glándula mamaria está constituida por alvéolos de células que segregan la leche por pequeños conductos llamados galactóforos. Pero la oxitocina, cuando actúa sobre esos galactóforos, hace que las paredes de estos conductos comiencen a estimularse y a contraerse. Entonces, esto es gracias a la oxitocina que da lugar a que se contraigan los galactóforos y con eso se dé la expulsión de la leche. Muy bien. ¿Listo? Por favor, hacemos captura de pantalla. Entonces, a ver, hacemos la captura para ir a esa pregunta que tenía tu compañera. ¿Listo? Muy bien, entonces, nuevamente repito, la hormona no llega a entrar a la célula, tiene su receptor, y cuando se une, esta unión o formación del complejo hormona-receptor induce a la creación de señales en el interior de la célula. Una de estas señales es el AMP cíclico, que corresponde a ser el segundo mensajero. El primer mensajero, adivina quién sería. La hormona. ¿Ya? Pero recuerda que la hormona proteica no llega a entrar a la célula. Muy bien. Y ya sabemos por qué, ¿cierto? Ya. Muy bien. Siguiente glándula. Recuerda que estamos hablando del sistema endocrino y este está constituido por glándulas endocrinas que van a producir hormonas. Ya hemos hablado de la glándula maestra, aquella glándula que a su vez va a estimular a otras glándulas para la producción de hormonas. Por eso que le dicen glándula maestra.
porque regula a otras. Y a su vez, la glándula maestra está siendo controlada por el hipotálamo. Muy bien. Ahora tenemos aquí otra glándula. En esta oportunidad te presento a la glándula pineal, ¿no? O también conocida como epífisis. Esta glándula va a producir o va a ser producida. A ver, disculpen un lapsus, de nuevo. Esta glándula va a producir esta melatonina, que viene a ser un aminoácido modificado, y esta melatonina es modulada por la luz. Quiere decir que esta melatonina va a regularnos ciclos reproductores estacionales, gracias a los ritmos circadianos. También, como es modulada por la luz, puede garantizar lo que es la vigilia, el sueño, permite la adaptación a las estaciones, previene enfermedades cardíacas, degenerativas, estimula la actividad inmunológica y previene enfermedades cardíacas, como yo te dije, y sobre todo alivia y protege de los efectos negativos del estrés. Como te decía, está modulada por la luz. Por lo tanto, en ausencia de luz, aumenta la producción de melatonina. Pero si te presentas a la luz, detiene la producción de melatonina. ¿Ya? Entonces, recuerda que es una hormona que su producción está en base a la luz. Muy bien. Esos chicos hacemos captura. Otra glándula importante es la tiroides. La tiroides, lo estás viendo por acá, se encuentra cerca a la laringe y esta glándula produce una hormona. La hormona se llama la tiroxina. Esta tiroxina estimula lo que es el crecimiento en mamíferos jóvenes, controla la velocidad del metabolismo, también lo que es la exposición a un frío severo, el estrés emocional, el hambre, estimula la secreción de esta hormona tiroxina. ¿Ya? Hay otra hormona sintetizada por la tiroides, tal vez muy poco conocida, es la calcitonina. La calcitonina es una hormona producida también por la tiroides y como su nombre le indica, regula el calcio sanguíneo. O sea, ¿de qué manera? Reduciendo los niveles de concentración de calcio en la sangre. Entonces, para reducir el nivel de calcio en la sangre, reducir, quiere decir que todo el calcio lo manda al hueso y evita hacer que el hueso libere calcio. Entonces, si el hueso no libera calcio, reduce el dolor óseo, ¿no? Entonces, nuevamente, la calcitonina produce una disminución en los niveles de calcio en la sangre. Hay una hipocalcemia y por lo tanto, ese calcio está en su principal reservorio, que es el hueso. Y como el calcio está en los huesos, va por ende reducir el dolor óseo. Pero ¿qué pasaría si hay un mal funcionamiento de la glándula? Podría producir el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Un hipotiroidismo, y eso lo vamos a hablar luego retornando del receso, porque ya me pasé un minuto, chicos. Vámonos al receso y continuamos hablando de esto. Muy bien, dejo de compartir.